Muy bien, ahora sí. Entonces, vamos a comenzar. Primera pregunta. La primera pregunta te dicen así, dos esferas conductoras en estado neutro son electrizados. ¿Ok? Entonces aquí tengo una esfera A y tengo una esfera B. Estado neutro. No debemos olvidar de que la palabra estado neutro es que la cantidad de cargas positivas y cargas negativas son iguales al inicio. Aquí la esfera A tiene 5 cargas positivas, 5 cargas negativas y B también tiene 5 positivas y 5 negativas. Nos mencionan que la esfera A gana 5.000 electrones, mientras que la esfera B va a perder 4.000 electrones. ¿Cuál es la carga de la esfera? Primero, para A, cuál debe ser su carga y luego, cuál debe ser la carga para B. Y para esto sí necesito todo su apoyo porque este tema no está muy difícil. Así que voy a colocar el cronómetro para poder ver esto. Bien, un minuto para comenzar. Muy bien, Cristina. Claro que sí. La respuesta sería la C. La C, porque en el primero, cuando una esfera gana electrones, ya habíamos indicado la clase anterior. Aquí vamos a tener una gran predominancia de las cargas negativas, así que la esfera va a ser electrizada negativamente. Mientras que cuando perdemos electrones, nuestra esfera, las cargas positivas predominan sobre él y así que la esfera B tendría una carga positiva. Vamos con el siguiente. Creo que sí, habíamos hablado, sí. Habíamos hablado de los procesos de electrización. Cuando tenemos cuerpos, como por ejemplo aquí tengo una barra, tengo aquí una esfera, tengo aquí una barra, aquí tengo una franela o una tela de algodón y por aquí tengo un material conductor y tengo aquí una esfera que está cargada. Entonces, vamos a relacionar el gráfico con su método de electrización. Hay tres métodos de electrización que hemos hablado. Fricción o llamado también frotamiento, contacto e inducción. Entonces, la 1 que será, la 2 que será y la 3 también. Muy bien, para esto entonces nos tomamos también un minuto para poder identificar qué método es el que nosotros tenemos en cada uno de ellos. Muy bien, esto sí fue fácil, así que el primero sería contacto. Lo primero que nosotros vamos a ver aquí es por contacto porque la esfera
toca justamente de la superficie. Aquí tenemos contacto. Esto de aquí más que decir fricción o frotamiento. Y después de esto es que cuando el objeto no lo toca al otro material, solamente le llamamos inducción. Si no lo toca, inducción. Así que la clave, como acaban de mencionarlo todos, sería la B. Hasta ahora está fácil todo esto, así que no se olviden. Es un tema bastante sencillo. Bien, en el problema número 3, creo que sí, hablamos hasta aquí. Sí, creo que sí. Ya, en el problema número 3, y es un problema que vino en el examen internacional, donde nos dice así, tenemos una barra donde está cargado positivamente. Aquí, él está cargado positivamente en esta parte. Y tenemos aquí una placa. Obviamente tiene que ser una placa de metal sin carga. Su carga de él inicialmente, voy a decir de que su carga inicial vale 0. Entonces, su carga de él vale 0. Pero naturalmente, aunque la carga de toda esta placa vale 0, dentro de él deben haber cargas positivas, y voy a colocarlo así. Deben haber cargas positivas. Y si tenemos aquí 8 cargas positivas, debemos tener 8 cargas negativas. 6, 7 y 8. Listo. Ahora sí. Vamos a colocar aquí el tiempo. Dice, como resultado de acercar la varilla, vamos a acercar esta varilla a la placa, solamente lo acercamos. ¿Qué sucede aquí? Así que, ¿cuál sería su respuesta? Si vamos a acercar a la varilla, ¿qué debe suceder? Comenzamos. Muy bien, sus respuestas, ya tengo una respuesta por aquí, así que Piero, por favor, ¿cuál es tu respuesta? Alba, ¿cuál sería la respuesta para este problema? Cuando una varilla se acerca, esta varilla está cargada positivamente, entonces todas las cargas negativas que existen aquí se van a acercar a la superficie de esta placa. Y para eso, si tenemos aquí, ¿cuánto teníamos? 8 cargas negativas, lo que va a existir es una redistribución. Las otras 8 cargas negativas van a estar por aquí, se van a acercar tanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se van a acercar a esta superficie. Mientras que las cargas positivas, porque recuerden, carga positiva con carga positiva, hay una repulsión. Y las cargas positivas van a estar en el otro extremo. Van a ser enviadas al otro extremo. 3, 6, 7 y vamos a agregarle aquí 1, 8. Entonces, 8 por aquí, 8 por aquí. Dice así, la placa de metal ganará una carga dependiendo de la separación de la varilla y la placa. No, aunque esté separado o él se acerque, lo único que vamos a indicar es que cuando la varilla está lejos, el efecto de atracción sobre todas ellas va a ser pequeño. Pero conforme a la varilla lo vamos acercando y acercando sin tocarlo, es decir, solamente lo estamos induciendo a la placa metálica, las cargas negativas se van a aproximar mucho a la superficie de esta placa. Pero las positivas van a ser repelidas, lo van a botar. Así que la A no es posible. La B, la placa de metal permanecerá descargada. Si esta barra no toca la placa,
tenemos 8 cargas negativas y 8 cargas positivas, así que la carga total sigue siendo 0. ¿La placa de metal ganará una carga negativa? No, porque no va a tocarlo. ¿La placa de metal obtendrá una carga positiva? Tampoco. La única respuesta correcta es la B. Esta carga permanecerá descargada. A ver, vamos a ver por aquí. Oh, muy bien, muy bien, Alba. Muy bien, Cristina. Perfectos. Muy bien. Ahora sí. Esto de aquí sí fue un problema bastante interesante que lo encontré. No viene así regularmente en el examen, pero esto es un material para que nosotros podamos mostrar nuestros conocimientos acerca de este proceso. Es un proceso de cómo podemos cargar una esfera. Dice así, una barra conductora electrizada negativamente induce a una esfera, no está tocando a la esfera, solamente lo estás induciendo a una esfera conductora neutra. Muy bien. Y aquí dice, induce a una esfera conductora neutra. ¿Cuál es el orden que deben seguir las figuras para que la esfera se encuentre electrizada positivamente? ¿Ok? Muy bien, aquí tienes la figura número 1. Aquí te indica qué es lo que está sucediendo aquí en esta esfera número 1. Aquí también cuando la barra se acerca con él, te indican qué es lo que sucede, pero tenemos que ordenarlo. ¿Cuál es el paso número 1? ¿Cuál es el paso número 2, 3, 4 y 5? En una inducción. Entonces, si no lo recuerdas, naturalmente yo voy a tener la oportunidad de hacerte recordar la teoría antes de contestar esto. Así que tenemos 2 minutos porque este problema es muy interesante. Comenzamos. Muy bien, ahora sí, sabiendo de que no recuerdan, entonces viendo que sus respuestas no han sido tan obvias, así que regresemos a esta parte. ¿Qué es lo que pasa en una inducción? Justamente vamos aquí. A ver, dice así, inducción. En el proceso de inducción, espero que la imagen se note aquí con bastante claridad, tenemos aquí una esfera metálica. Recuerden de que todos los cuerpos metálicos tienen una característica en especial y es que tienen ellos muchos electrones libres. Así que esta esfera metálica, está siendo soportada por un material aislante que no permite que sus electrones libres se muevan hacia abajo. Ahora, voy a agrandar la imagen para que se note mejor. Luego de eso, voy a acercar una varilla cargada negativamente, y cuando acerco esta varilla cargada negativamente,
Estos negativos atraen a todos los positivos que están dentro de la esfera y los negativos van a ir hacia el otro lado, repelidos por él. Si yo quiero cargar a esta esfera, entonces conecto a tierra, voy a conectar a tierra a toda la esfera, donde las cargas negativas que se encontraban en esta posición bien, donde estas cargas negativas que se encontraban en esta posición van a descender rumbo a tierra. Este es el proceso. Primero el cuerpo solo. Número 2, coloco la varilla cerca de él para inducirlo. Número 3, para que estas cargas que están sobrando, estas cargas negativas puedan irse, coloco un alambre a tierra. Número 4, luego de que estas cargas se han movido, las cargas negativas se trasladaron para la tierra, desconecto este alambre, manteniendo a esta varilla en esa posición. Finalmente, cuando ya las cargas negativas se encuentran ya en tierra, lo que hacemos es alejar a la varilla y así él estará electrizado positivamente. Eso es todo el proceso, así que ahora regresamos a nuestro problema. Esto es corriente, por aquí, ya, esto de aquí. Entonces, ahora, si regresamos, vamos a observar aquí lo siguiente. Bien, veamos. Primero debo tener una esfera donde la cantidad de electrones y la cantidad de protones deben ser las mismas. Aquí tengo la esfera sola, aquí tengo esfera con barra cargada, aquí también y aquí también sola. Aquí nos dice, esfera neutra la esfera neutra tiene igual cantidad de cargas positivas y negativas. Entonces, esto debe ser el primer paso. Esto es lo primero que debemos tener, la esfera neutra. Segundo paso, debemos acercar las varillas. Tenemos que acercar la varilla. Entonces, ¿dónde lo estamos acercando? Aquí y aquí, en estos dos. Decimos, los electrones se distribuyen cuando la carga de la barra se acerca a la esfera. Entonces, en esta parte, cuando nosotros lo acercamos, estas cargas se están redistribuyendo. Parte siguiente, el exceso de cargas positivas es distribuido no uniforme. Entonces, aquí tenemos dos cosas. Aquí están, por ejemplo, aquí teníamos 3 cargas negativas, 6, 8 cargas negativas, 8 cargas negativas, 8 cargas positivas. Aquí tenemos todavía 3, 6, 8. Aquí tenemos la misma cantidad de cargas negativas con cargas positivas. Eso quiere decir de que aquí solamente lo hemos acercado y las cargas positivas están viniendo hacia este lado y las cargas negativas están yendo para la superficie de este lado. Pero en este caso no. Aquí solamente tenemos 4 cargas negativas y tenemos 8 cargas positivas. Así que esto no puede ser. Pasar de aquí hasta aquí no, porque aquí ya estaría electrizado la esfera. Entonces pasamos del primero, vamos a saltar aquí. Esto sería el segundo paso. Estamos induciendo a esta esfera, lo estamos induciendo para que la carga positiva se encuentre por aquí. Tercer paso, debemos ahora hacer de que estas cargas negativas que se encuentran en esta región puedan salir. Y para eso lo conectamos. Lo conectamos a tierra. Algunos electrones salen de la esfera hacia la Tierra a través del cable. Aquí. Entonces, esto sería el tercer paso. El cuarto paso es conforme van saliendo y saliendo y saliendo, mantenemos esta varilla, pero ahora desconectamos a él y vamos a observar que naturalmente vamos a mantener esa varilla, pero en este caso nos dice que el exceso de cargas positivas es distribuido no uniformemente por todo este lugar. Así que aquí tenemos 8 cargas positivas y 4 cargas negativas. Así que esto sería el cuarto paso y el último paso sería él. Sacamos a esta varilla, ya lo sacamos a él y al momento de sacarlo tenemos 8 cargas positivas y 4 cargas negativas. Los electrones restantes se redistribuyen uniformemente y hay una distribución de carga neta positiva en la superficie de la esfera.
No se olviden de que todas las cargas siempre se van a distribuir en la superficie de todo material conductor. Entonces, esto sería, a ver, vamos a ver, aquí tengo una respuesta, 1, 5, 2, 2, ajá, muy bien, 3, 4, 4, 3, 5, 1. Muy bien, Cristina. Perfecto, claro que sí. Así sería entonces el movimiento que tenemos aquí. Todo es ese proceso de inducción. Regularmente los problemas más difíciles que vienen de esta parte de electricidad en el paper 1 es de este tipo. Entender cómo funciona la inducción. Bien, continuamos. Ahora tenemos aquí lo siguiente. El siguiente diagrama muestra una varilla R suspendida por cadenas aislantes. Aquí tenemos estas cadenas aislantes. Esto también vino en un examen donde nos dicen aquí que tengo una varilla cargada positivamente. Cuando una barra estacionaria, aquí una barra que está fija, se coloca cerca, la varilla R se atrae hacia ella. Hay una atracción entre ellas. Y recuerda de que si hay una atracción, solamente puede haber atracción cuando las dos cargas son opuestas, uno positivo y el otro negativo. Entonces, en este caso, considere las siguientes afirmaciones con respecto a la posible naturaleza de S. Primero, la barra S es cargada. Sí, podría ser. Nadie me está diciendo de que no lo es. Ahora, la barra S es un aislante sin carga. Si es un aislante sin carga, ¿podría ser atraído también por esta barra R? No lo sabemos. La barra S es un conductor sin carga. Si es un conductor, ¿podrían atraerse entre ellas? Entonces, ¿qué enunciado o enunciados puede explicar la atracción de la barra R a la S? Y para esto, debemos indicar aquí lo siguiente. Bueno, voy a ayudarles a resolver esto. Pero no, sin antes darle un tiempo de 1 minuto para que ustedes puedan desarrollarlo. A ver, y creo que ya tengo una respuesta por aquí. Sí, en parte, en parte. Y para eso, veamos aquí. Primero, la barra R. Si él está cargada positivamente, naturalmente la barra S debe estar cargado negativamente. Si la barra S está cargada negativamente, entonces existe una atracción. Así que la parte 1 sería verdadero. La parte 2, la barra S es un aislante sin carga. La diferencia de que sea una barra cargada y un aislante es que los aislantes tienen pocos electrones libres y inducir a un aislante es difícil. Muy complicado inducir a un aislante. Es más fácil inducir a un conductor que inducir a un aislante. Entonces, si él es una barra cargada, nosotros podríamos inducir esta siempre y cuando fuera un conductor. Si es un conductor, entonces, ahí sí, las cargas negativas de un conductor se acercarían por aquí, mientras que las cargas positivas se alejarían de ese lugar. Entonces, nosotros vamos a indicar lo siguiente. Primero, si fuera una barra cargada, sí hay atracción. Pero si fuera una barra conductora, va a haber inducción. Por inducción, sí va a haber una atracción entre ellas, pero la atracción no es tan fuerte como si fuera una barra cargada. Pero sí hay atracción. Así que las posibilidades serían 1 y 3. La segunda es falsa. Muy bien. Ahora, Profe, dime, Cristina. ¿puede explicar por qué, otra vez, por qué sería la 3 también? Ya, la 3. Si nosotros vamos a tener, por ejemplo, un aislante, ¿por qué un aislante no tiene ese efecto? Los aislantes, pongamos cuando hay inducción, voy a cambiar aquí de color, ya, ahora sí. Cuando nosotros tenemos inducción, la inducción, que es un fenómeno que está relacionado con tener un cuerpo cargado por aquí. Vamos a solamente dibujar una carga positiva. Y por aquí tengo otro cuerpo, pero que su carga total es 0.
Si es un aislante, no sucede nada. No hay fuerza entre ellas dos. No hay fuerza de atracción entre ellas. La fuerza entre ellos es nulo. Vale cero. No hay ningún tipo de fuerza eléctrica entre ellas. Y eso se debe a que los electrones que están dentro de él es muy difícil moverlo en un aislante. Sin embargo, cuando vamos a tener una inducción, pero en el caso de un metal, ahí sí, las cosas comienzan a cambiar. Entonces, aquí voy a colocar, listo. Si fuera un conductor, en el caso de ser un conductor, los electrones que tenemos aquí en el conductor sí se pueden mover con mucha facilidad, así que en un conductor, aunque la carga total sea cero, pero los electrones que están dentro de ese conductor se van a aproximar a esta superficie, mientras que los protones se van a alejar. Las cargas positivas se alejan porque esta carga los bota a los positivos hacia el otro lado, pero a los negativos lo va a traer a esta superficie. Entonces, ¿qué va a suceder? Desde este punto de vista, esta carga positiva va a tener una relación directa con este conjunto de cargas negativas. Así que entre ellos dos va a haber una fuerza de atracción. Pero la pregunta ¿es fuerte esa fuerza de atracción? No, no es muy fuerte, pero existe esa fuerza de atracción. Entonces, por ejemplo, si hubiéramos tenido dos esferas cargadas positivamente, aquí diré positivo y otro negativo, la fuerza de atracción entre ellas es más intensa que entre una esfera, como en este caso, una esfera que está inducida con esta carga. Aquí hay fuerza de atracción, pero es débil. Aquí va a ser débil, pero si la barra está cargada negativamente, va a ser una atracción bastante fuerte. Eso hay que tenerlo presente, por favor, para los problemas de teoría. Como ya les mencioné, esto ya vino en un problema de teoría y debemos tomar en consideración de que este tipo de preguntas viene solamente en el paper 1. Así de sencillo. En el paper 1 te va a venir así. Tengo esta barra, ¿cuáles son las dos situaciones? Primero, que ella esté cargada. Segundo, no puede ser un aislante porque en un aislante las cargas no se pueden reordenar con tanta facilidad. Así que la inducción en un cuerpo aislante es muy difícil, pero sí en un conductor. En un conductor puede ocurrir. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, cuando planchas tu sábana. Cuando van a planchar la sábana y tú, pongamos, estás tendiendo, levantas tu sábana en tu camita, vas a sentir un sonido, un tss, así, tss, y luego cuando te echas, se te pega. Es porque esa sábana ha sido inducida. Entonces, hay fenómenos que nosotros vamos a poder analizar, pero en este caso, toda barra cargada siempre tiene efecto sobre otra barra cargada o sobre una barra, pero que sea conductora, aunque no tenga carga. Pero la diferencia es que en la barra cargada, la fuerza de atracción es mayor comparado a la fuerza que existe entre esa misma barra, pero con un cuerpo conductor. Espero haber sido claro en esta parte. Así Sí, que profe. pasamos al siguiente. En la siguiente parte vamos a hablar de dos esferas conductoras idénticas. Tengo aquí una primera esfera. Entonces, aquí veamos. Tengo por aquí una primera esfera. Esta esfera le vamos a llamar la esfera X. Y luego, por el otro lado, tengo otra esfera conductora. Recuerden, esfera conductora, los electrones se pueden movilizar, que es negativo. Menos 2 nanocoulomb y por este lado tienes 8 nanocoulomb. Dice así, están montados sobre soportes aislantes. En otras palabras, todas las cargas positivas, porque aquí abundan las positivas, por eso que nos dicen de que la carga aquí es positiva, aquí abundan las cargas positivas y no es que no existan negativas, existen negativas, pero en menor cantidad. Las positivas tenemos en mucha cantidad y observa que estoy dibujándolo solamente en la superficie, no lo dibujo en el interior. Todas las cargas
siempre se van a dibujar en la superficie de ese cuerpo conductor. Pero en este caso, las cargas son las que predominan, son las negativas. Entonces, en esta parte, nosotros vamos a dibujar también las cargas negativas con mayor predominancia en esta esfera comparado a las positivas. Listo. Ahora, nos mencionan así, se ponen en contacto ambos conductores y a continuación se separan. Entonces vamos a juntarlos a los dos y luego los separamos. ¿Cuál de las siguientes opciones indica la carga sobre cada conductor? Luego de haberlos separados, ¿cuál sería la carga de X, del conductor X, y cuál sería la carga del conductor Y? Entonces, para encontrar una solución para esto, recordemos la teoría. Es un cuerpo cuya carga total vale cero, luego que sufre un contacto con otro cuerpo, existe una transferencia de cargas. Esa transferencia de cargas es lo que nosotros vamos a estudiar. Y para eso vamos a decir de que cuando en este fenómeno existe un contacto de cargas electrizadas, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, debemos saber cuánto vale la carga de la primera esfera y luego la carga de la siguiente esfera. Luego calculamos la carga total. La carga total al inicio vale, por ejemplo, para este caso, vale 6 milicoulomb. Esa es la carga total. Pero cuando los dos cuerpos están en contacto, hay una transferencia. Los únicos que se van a mover de un cuerpo a otro son los electrones, nada más que los electrones. Existe una transferencia de electrones. ¿De dónde a dónde va esa transferencia de electrones? Del cuerpo que tenga más cantidad de electrones hacia el cuerpo que tiene menos cantidad de electrones. Siempre existe esa transferencia del que tiene más al que tiene menos cantidad de electrones. Luego de la transferencia, cuando los separamos, las dos esferas idénticas deben tener la misma cantidad de carga. ¿Ok? La misma. Ahora, ¿cómo yo calculo eso? Voy a decir, aquí es la carga A, aquí es la carga B con otra letra en minúscula, porque aquí está en mayúscula, y voy a mencionar que la carga al final debe ser la suma de cada una de ellas. Pero como les había indicado, por la ley de la conservación de la carga, toda la carga que tienes al inicio debe ser igual a la carga que tienes al final. Y lo que nosotros vamos a obtener es esto. Si las esferas son idénticas como nos menciona en el problema, entonces diremos de que esa carga, esta carga de aquí o esta, las dos van a ser iguales. Y como las dos van a ser iguales y sabemos de que la carga final es igual, en este caso, la carga final debe ser igual a la suma de estas dos dividido sobre 2. Nada más, pero eso sí, con todo y signo. Entonces, en nuestro problema, en este problema de aquí, tenemos lo siguiente. Tienes que la carga al inicio de él vale más 8 nanocoulomb y del otro vale menos 2 nanocoulomb. Entonces, ¿qué tienes que buscar aquí? Primero, saber cuánto vale la carga total al inicio. Luego, saber de que al final ellos también van a tener una carga. Y por la ley de la conservación, debe ser lo siguiente. Toda la carga al inicio debe ser igual a la carga al final. Entonces, luego de que las esferas se han tocado, han entrado en contacto, al final aquí está la esfera X, y aquí está ya separada la esfera Y. Donde la esfera X va a tener una carga Q, le voy a llamar así, y la otra también va a ser Q, porque las dos son esferas idénticas y al final deben tener la misma carga. Muy bien, entonces esto ocurre al inicio y este ocurre al final. Muy bien, veamos entonces
A ver, por aquí. Oh, muy bien, Cristina. Entonces, veamos aquí. La respuesta sería así. La carga al inicio. Al inicio tenemos más 8.0 nanocoulomb. A esto debemos sumarle menos 2.0 nanocoulomb. Esto nos va a salir más 6.0 nanocoulomb. La carga al final debe ser simplemente Q más Q. Y esto nos sale 2Q. Así que carga total al inicio es 6 nanocoulomb, carga total al final 2Q por la ley de la conservación, y de esto nos sale que Q vale 3.0 nanocoulomb. Eso quiere decir de que la carga en X vale 3 y la carga en Y también vale 3. Y la respuesta para este problema debe ser la D. Muy bien, Cristina, muy bien. Esto es algo muy importante que nosotros debemos ir manejándolo, porque también vienen las preguntas del examen. Bien, vamos con este. Ahora sí, ustedes solos. Muy bien, Piero. Muy bien, Cristina. Perfectos, perfectos. Están comprendiendo a la perfección este tema. Muy bien, Piero. Listo. Entonces, veamos. No voy a explicar mucho sobre esto, solamente quiero que entiendan otra parte que me faltó. Esta es la esfera A y esto de aquí es la esfera B. Muy bien. Lo que nos dicen es que al inicio la carga de la carga de A vale 4.0 microcoulomb. Mientras que la carga de B tiene un valor de menos 12 microcoulomb. Eso quiere decir, y por favor mucha atención aquí, que las cargas positivas aquí en A predominan las cargas positivas, así que solamente voy a dibujar las cargas positivas, mientras que en B las cargas negativas que están en la superficie están aquí. No es que no tengamos cargas positivas, pero no hay necesidad de dibujarlos. Entonces aquí yo voy a decir A tiene muchas cargas positivas más que las negativas y B tiene muchas cargas negativas más que las positivas. Y lo que quiero explicarles aquí es esto. Cuando la esfera A entra en contacto con la esfera B, existe una transferencia. La transferencia siempre se da del cuerpo que tenga más cantidad de electrones hacia el cuerpo que tiene menos cantidad de electrones. Entonces, él tiene mucha cantidad de electrones y él tiene pocas. Él tiene más cargas positivas. Por lo tanto, la transferencia se va a dar así. Solamente esto quería que ustedes puedan comprender. La transferencia de electrones se da de la carga positiva de la esfera, transferencia de electrones. De B hacia A. Se está dando una transferencia de electrones desde B hacia A y luego de haberse transferido, llegamos a la siguiente parte.
a la parte final, la esfera A y la esfera B. Cuando se encuentran separadas, se concluyó de que las esferas tienen una carga, como los habían indicado, de -4 con -4. Eso quiere decir de que aquí la esfera B ha reducido su cantidad de cargas negativas, mientras que la esfera A ha ido absorbiendo y absorbiendo y comenzaron a disminuir sus cargas positivas hasta que llegó a obtener más cargas negativas. Entonces, finalmente se llega a la conclusión siguiente. Carga de A -4 microcoulomb y la carga de B también vale -4 microcoulomb. Ahora, eso quiere decir de que si tú comenzaste con 4 positivo y terminaste con 4 negativo, has tenido que reducir tu cantidad de cargas de 4 hasta -4. Y de 12, por ejemplo, entonces, ¿qué podemos indicar aquí? Si vamos a hacer un análisis, decimos de que si yo tenía 4 y hemos tenido que llegar a -4, entonces quiere decir de que aquí le hemos tenido que quitar 8 microcoulomb de carga. De carga positiva le hemos tenido que quitar -8 y así obtenemos esto. Mientras que en el otro caso, para B, le hemos tenido que dar, él ha tenido que ganar +8 cargas y así que de -12 para que llegue a -4 hemos tenido que agregarle 8 microcoulomb de carga. Y si observas, mientras que A está ganando más cargas negativas, B las está perdiendo. Y es por eso que existe la conservación de la carga. Todo lo que B perdió, A lo debe estar absorbiendo. Perfecto, hasta aquí. Muy bien, pasamos entonces al siguiente. Bueno, en el siguiente caso también es un problema muy típico de los problemas del bachillerato y también los del IGC, también son problemas bastante típicos, donde tenemos un electroscopio. Como les había indicado la clase pasada, se puede construir un electroscopio, es bastante sencillo de construirlo. Y el experimento, se puede hacer trabajos de investigación en base del electroscopio. Y para eso voy a colocarle aquí la teoría, nos faltó esta teoría del electroscopio, y vamos a indicar cómo funciona el electroscopio. El electroscopio tiene una placa aquí, una placa de metal. Tiene por aquí una base, pero una base de caucho, que es un aislante, y a través de él se pasa un pequeño tubo, un tubo metálico, llegando a este otro extremo. Y cuando llegamos a ese extremo, tenemos unas láminas de oro, bastante delgadas. Entonces, A es una lámina de oro, B es una placa metálica, C es un aislante de plástico y D es un platillo metálico. El objetivo es lo siguiente, que al inicio este electroscopio, bueno, este es el diagrama del electroscopio, la pequeña placa también puede ser una esfera. Tenemos 5 cargas negativas y tenemos 5 cargas positivas. Eso quiere decir de que la esfera está en un estado neutro. Neutro. Mientras que aquí las placas metálicas también, aquí tenemos el tubo metálico por donde pueden moverse los electrones y están separados por este aislante. Y aquí tenemos 2 láminas de oro. Aquí tenemos 2 cargas positivas, 2 cargas negativas, 2 cargas positivas, 2 cargas negativas. Así que estas láminas de oro también tienen una carga igual a 0. En otras palabras, todo el electroscopio, tanto la esfera como también las láminas, tienen una carga igual a 0. Lo que nosotros vamos a hacer es agarrar un elemento, por ejemplo, agarras tu lapicero, lo frotas con una franela y lo acercas. Y lo acercas a esta pequeña esfera. Entonces, ese lapicero que ha sido electrizado por medio de la frotación va a tener cargas. Va a tener muchas cargas negativas comparado a las cargas positivas. Así que esto de aquí diremos de que él está electrizado negativamente. Electrizado
con signo negativo. Cuando lo acercamos a la esfera, le estamos induciendo. Entonces, aquí hay una inducción. Y al momento de inducirlo, las cargas negativas, todas estas cargas negativas van a atraer a las cargas positivas. Y estas cargas positivas se quedarán aquí en la superficie de esta esfera, mientras que las cargas negativas que estaban por aquí, estas cargas negativas saldrán huyendo, porque no pueden soportar el poder de repulsión de él con él. Así que ellas van a bajar por este camino y van rumbo a donde tienen más espacio para movilizarse, hacia estas láminas de oro. Entonces, en las láminas de oro, mientras que antes teníamos solamente 4 negativas, ahora se habrá incrementado. Las cargas positivas serían 2, las cargas positivas aquí también serían 2, pero las cargas negativas son 5 y aquí también son 5. Como consecuencia de que esas cargas aquí en esta lámina aumentó y en esta también aumentó, va a existir una repulsión entre ellas. Entonces, entre esta lámina y esta otra lámina va a existir una fuerza de repulsión. Esa fuerza de repulsión, si quieres hacer un trabajo de investigación sobre esto, podrías medir el ángulo que están separados. Y ese ángulo que están separados depende mucho de la barra. ¿Qué tan electrizada está? Si la barra está, su electrización de la barra es pequeña, la separación también es pequeña. Si es intensa, la fuerza la electrización de esta barra, la carga es muy alta, ellos también se van a repeler con un ángulo más grande. Y para eso, por ejemplo, aquí tienen estos medidores de ángulos: 0 grados, 20 grados, 40 grados, 60 y 90 grados. Con eso se va a regular cuánto vale, justamente se puede averiguar cuánto vale esta electrización. Muy bien, entonces este es el electroscopio. El funcionamiento del electroscopio es eso. Si la barra está cargada negativamente, todos los electrones se huyen para estas barras metálicas, o mejor dicho, para láminas de oro. También puedes hacer láminas de aluminio, que es bastante fiable para esto. Así que un problema de esto, a ver, sí, esto de aquí lo voy a dejar antes de pasar a fuerza eléctrica. Ahora veamos en nuestro caso, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Ahora sí, tenemos aquí este electroscopio en estado neutro y ahora él representa a una pequeña barra que va a inducir. Lo está induciendo. Y ahora la pregunta es, ¿cuál de todos estos gráficos será correcto? Listo. Ahora sí. Los dejo con el tiempo para que ustedes puedan darme sus respuestas y tenemos un tiempo de 1 minuto. Veamos entonces la solución. Ya tenemos una respuesta, entonces decimos lo siguiente. Si yo tengo una barra que está cargada positivamente, si yo voy a agarrar y colocar esa imagen aquí, positivamente, entonces esta carga positiva va a atraer solamente a las negativas a la superficie, a esta esferita, solamente a las negativas, y las positivas deben huir.
Esas positivas que están aquí deben salir e irse por aquí. Así que por aquí nosotros vamos a tener muchas de esas cargas positivas deben haber salido y haberse ido hacia aquí. Así que como consecuencia, nosotros decimos, a ver, esto debe tener a cargas negativas en esta placa, en este platillo. Él no puede ser, él sí puede ser, él también puede ser y él también puede ser. Entonces, ¿cuál de las siguientes diagramas muestra correctamente la distribución? Bien, la A no. Pero la teoría dice así, si aquí tenemos a las cargas negativas con predominancia, las cargas positivas deben haberse movido aquí. Y aquí las cargas positivas vamos a tener en más cantidad que las cargas negativas, tanto para un lado como también para la otra. Entonces, fijémonos. De aquí hay un conector, cargas positivas con cargas positivas, muy bien, más predominancia. Aquí no hay ningún tipo de carga, así que no puede ser posible. Aquí sí hay carga positiva. Muy bien, entonces ya descartamos. A y C están descartados, pero ahora vamos a verificar si es B o D. Si hay carga positiva con carga positiva, deben haber repulsión. Así que debe abrirse justamente esas láminas de oro, se deben abrir. Pero aquí se abrieron y aquí no se abrieron. Entonces, la gráfica D es incorrecta. La gráfica B sería la respuesta. ¿Ok? Muy bien, entonces, a ver, revisemos sus respuestas. Excelente, Cristina, muy bien. Entonces, aquí nosotros tenemos ya nuestra respuesta. Y listo. Problema siguiente. Tenemos también aquí otro problema donde muestra este caso del electroscopio. Como les había dicho, esto es bastante común en los exámenes, así que vamos a verificar. Listo. Dice así, una varilla cargada positivamente se acerca hasta la placa superior de un electroscopio de láminas de oro, descargado. A continuación, la placa superior del electroscopio de láminas de oro se conecta a tierra. ¿Ok? Se va a conectar a tierra con la varilla aún próxima. Por último, se quita la conexión a tierra y entonces se aleja la varilla cargada. ¿Cuál de las siguientes opciones muestra mejor la distribución correcta de carga sobre el electroscopio de láminas de oro como resultado de las acciones indicadas? Muy bien, primero entonces, para este caso, lo primero que nosotros debemos hacer es diferenciar en el gráfico que nos están dando. Aquí tengo a la varilla que está cargada. Esta es la varilla que está cargada positivamente. Aquí voy a, bueno, ya voy a mejor colocarlo así. Listo. Esto de amarillo. No, mejor así nada más. Entonces, ahora tenemos a esta varilla, tenemos a esta placa. Esto de aquí es la placa. Y todo lo que tenemos de aquí hacia abajo es el electroscopio. Todo está basado en el electroscopio. Entonces, veamos. Al momento de que yo coloque esta varilla, no debemos olvidar de que esta placa debe salir inducida, porque no le hemos tocado, solamente lo estamos colocando la varilla con carga positiva. Entonces, si lo inducimos, sabemos de que aquí en la superficie van a haber muchas cargas negativas, porque están siendo atraídas por esta varilla. Y las cargas positivas deben haber viajado hacia abajo. Así que aquí vamos a tener una gran cantidad de cargas positivas. Solamente voy a dibujar 3 y una carga negativa por aquí y otra también. Hay varias cargas positivas que han salido de esta superficie y se han trasladado para este lugar. Entonces, así como está, no pasa nada. Pero ahora lo que nosotros vamos a hacer es colocarle a tierra. Lo vamos a colocar esta superficie que está cargada, lo vamos a colocar a tierra. Y al colocarlo a tierra, algo debe suceder. Recuerda de que toda conexión a tierra hace algo con las cargas negativas. Y luego de eso, manteniendo todavía esta varilla, sacamos a esta conexión a tierra. ¿Con qué terminaremos? Entonces, ¿cuál de todos esos gráficos debe ser el correcto?
Bien, esto sí. Comenzamos, por favor. 1 minuto y sus respuestas. Muy bien, vamos a confirmar entonces sus respuestas. Cuando las cargas negativas se encuentran en esta posición, la conexión a tierra les da la oportunidad a estas cargas negativas a movilizarse al gran mar donde se encuentran todas las cargas. Las cargas negativas se van a ir rumbo hacia tierra. Entonces, todas estas cargas negativas se van a trasladar para tierra. Bien, si ellas se trasladan para la Tierra, eso quiere decir de que poco a poco estas cargas negativas van a estar desapareciendo de aquí. Se van a estar desapareciendo, pero no olvides que las cargas positivas que estaban aquí abajo, ellas no se van a ningún lugar. Ellas están ahí porque hay alguien que todavía está aquí presente, que es esta barra cargada positivamente. Así que ella va a mantenerlo lejos a estas cargas positivas, pero las cargas negativas en ese tiempo se van a ir trasladando rumbo a tierra. Y así que en rumbo a tierra, todas ellas se irán y luego cuando desconectamos a esto de aquí, cuando lo vamos a desconectar, lo que nosotros vamos a observar es lo siguiente. Aquí, a ver. Así. Cuando sacamos esta varilla, con lo que nos habremos quedado en la parte superior es con 0 cargas negativas, porque ellas ya se fueron rumbo a tierra, pero las cargas positivas van a distribuirse por todo ese espacio que ha quedado. Así que esas cargas positivas, algunos estarán por aquí y otros estarán por aquí. Y otros estarán por aquí. Eso quiere decir de que nuestra carga final, lo que nosotros vamos a tener al final es que nuestro electroscopio ahora va a ser electrizado. El electroscopio se quedará electrizado positivamente. La parte superior estará con las cargas positivas y la parte inferior también con cargas positivas. Entonces la clave para esto debe ser la A. Y ahora sí, veamos entonces. Muy bien. Muy bien, Piero. Y también Alba. Perfecto. Ahora sí, vayamos entonces con el siguiente problema. A partir del problema número 10 nos va a tocar hablar sobre las fuerzas eléctricas. Entonces debemos saber qué ocurre con cuerpos que están electrizados, pero esta vez nosotros vamos a aprender sobre una fórmula que vamos a aplicar en todos estos problemas. Y la fórmula está basada en el principio del físico matemático Charles Agustín Coulomb.
Él menciona lo siguiente. Él dice de que ya se sabía que en esos momentos, bueno, él en su libro menciona de que hasta esos momentos ya se sabía que habían cargas positivas y habían otros cuerpos cargados positivamente por medio de la fricción, también por contacto y también por inducción. Y entre estos cuerpos cargados positivamente existe una repulsión y entre los cuerpos cargados con signos opuestos existe una atracción. Entonces, en esa atracción y en esa repulsión, lo que busca él no es solamente conocer estas propiedades, sino también encontrar una fórmula que pueda relacionar las cargas y también la distancia de separación. Para eso, él construye esta máquina donde aquí vamos a tener la esfera A y la esfera B, que dependiendo a la electrización que va a haber entre ellas dos, va a existir una fuerza y esa fuerza lo va a medir con esta máquina. Ahora, la fórmula que él encuentra años posteriores, esa fórmula es de esta manera. Lo va a dividir en dos partes. Su análisis lo divide en dos partes. La primera parte le llama la ley cualitativa, donde las cargas de signos opuestos se van a producir entre ellas una fuerza de atracción. Y entre cargas de signos iguales, existe una fuerza de repulsión. Y siempre lo dibujamos en línea horizontal. Si las dos cargas son horizontales, en una línea horizontal con flechas que indican la atracción, con flechas que indican la repulsión. Y también averiguó cuánto vale esta fuerza. La fuerza para dos cargas del mismo signo, esa fuerza o la fuerza para dos cargas de signos opuestos se calcula con la misma fórmula. Fuerza es igual a una constante que está relacionado mucho con el material que rodea estas cargas y en el vacío, este valor de K ya se conoce. El valor de K es 9, bueno, aquí es 8.99, debe ser 8.99 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado Coulomb a la menos 2. Este valor ya está en el cuadernillo que ustedes tienen, o también en el caso de los chicos de tercer año, no creo que lleven esta fórmula así como está, solamente algunas propiedades. Pero aquí debe ser 8.9 por 10 a la 9 y aquí a ese valor debes multiplicarlo por la carga de uno de los cuerpos, solamente el valor de la carga, por el otro valor de la carga, dividido entre la distancia de separación entre ambos, elevado al cuadrado. Esta fórmula es lo que nosotros vamos a utilizar en los siguientes problemas. Bueno, hay ciertas características donde vamos a indicar, pongamos, en uno de los problemas anteriores del bachillerato vino algo así. Este tipo de características, donde decimos, si al inicio tú tienes una carga positiva y aquí también tienes una carga positiva y las cargas son Q1 y Q2 y además están separados una cierta distancia, hay una fuerza de repulsión que le vamos a llamar F. F es la fuerza de repulsión entre estas dos. Pero ¿qué sucede si a esta carga 1 le duplico? Ya no va a ser solamente el con un signo positivo, sino lo voy a duplicar. Cuando tú duplicas a uno de ellos, la fuerza entre ellas también se debe duplicar. Cuando duplicas la carga de uno de ellos, se duplica la fuerza. Pero ahora aquí hay que ser muy minuciosos con respecto a la teoría que viene en el paper 1. Y ellos te van a decir, si aquí la fuerza era F, al momento de duplicar una de las cargas, ¿cómo debes dibujar las fuerzas? Entonces la fuerza se debe duplicar. Se duplica tanto para esta carga, una flecha de 2F para la izquierda, como también una flecha de 2F para el otro. No puede ser solamente para uno de ellos. No se duplica para uno, sino para ambos. Se debe duplicar esa fuerza para ambos. Entonces, esto es un punto importante que ustedes deben manejar. El otro punto importante que se debe manejar es esto. Supongamos que estamos aquí. Observamos aquí y decimos, yo tengo dos cuerpos cargados, carga 1 y carga 2. Y la separación entre ellas va a ser una separación que le voy a llamar D. La fuerza entre ellas vale F.
Pero ¿qué sucede si yo reduzco esa distancia a la mitad? Si reducimos la distancia, cuando reduce la distancia, la fuerza se vuelve más intensa, se vuelve el cuádruple de la fuerza que nosotros teníamos al inicio. Si reduce la distancia, la fuerza se incrementa. Pero si la distancia se duplica, si se duplica la distancia, la fuerza ya no crece, sino se reduce a la cuarta parte. En conclusión, a medida que la distancia va aumentando, la fuerza se va reduciendo. ¿Ok? No olvidemos eso. Entonces, la fuerza se va a reducir a medida que incrementamos la distancia. Y si yo tenía una distancia y lo voy reduciendo, el caso inverso, si yo reduzco la distancia, la fuerza se va incrementando. A diferencia en el caso anterior, solamente es cuando tú duplicas la carga de uno de ellos, la fuerza también se debe duplicar. Y si no lo duplicarías, si no lo triplicas, si lo triplicas la carga de uno de ellos, la fuerza se debe triplicar. Entonces, esto es algo muy importante con relación a la carga y con relación a la distancia. Muy bien, entonces, hasta aquí, esto sería casi toda la teoría. Y nos vamos a ir de frente con estos problemas. Bueno, sin antes, vamos a tomar un descanso para que ustedes puedan también recuperar sus energías. 10 minutos y estamos volviendo, chicos.
Muy bien, chicos, vamos a continuar. Bien, como les estaba indicando, en este problema, por ejemplo, en el problema número 10, nosotros nos vamos a basar en aplicar la fórmula que ya hemos mencionado. Nos dice, en cada uno de los problemas, calcular la magnitud de la fuerza eléctrica. Para esto, dos partículas están separadas 0.3 metros con carga de 2 por 10 a la menos 5 y con la carga de menos 4 por 10 a la menos 6. Entonces, la carga de esta carga debe ser igual a 2 por 10 a la menos 5 coulomb y la carga del otro cuerpo, el cuerpo B, es negativo por 10 a la menos 6 coulomb. Nos indican de que la separación entre ambas, como ya sabemos, de que si la carga es positiva y la otra es negativa, hay una fuerza de atracción. Esa fuerza de atracción es lo que nos están pidiendo. ¿Cuánto vale esa fuerza de atracción? Entonces, esa fuerza nosotros lo vamos a calcular con esta fórmula. La constante multiplicado por el producto de las cargas, pero eso sí, no se olviden de que solamente lo vamos a colocar así entre barritas para indicar de que solamente nos piden el valor de las cargas sin su signo, dividido entre la distancia de separación elevado al cuadrado. La distancia de separación ya nos indica en el problema de que vale 0.3 metros y nosotros colocamos ahora toda la información. La constante, aproximadamente, vamos a colocarlo por fines bastante prácticos como un valor de 9. Pero en los exámenes se les pide que ustedes utilicen el 8.99. Porque en esta parte del paper 2, ustedes pueden utilizar calculadora, así que por ese lado no va a haber ningún problema. Pero en nuestro caso solamente vamos a utilizar el 9 por 10 a la 9. Ahora, colocando los valores de cada una de las cargas, vamos a indicar de que por aquí tendríamos 2 por 10 a la menos 5 y por este otro lado tendríamos en valor 4 por 10 a la menos 6, dividido entre la distancia que vale 0.3 elevado al cuadrado. Y ahora sí, con todo esto, lo que nosotros debemos saber de toda esta parte es cómo puedo hacer toda esta multiplicación tan gigantesca. Esa es la parte más difícil. Entonces, para continuar con nuestro cálculo, vamos a hacer lo siguiente. 0.3 elevado al cuadrado, no debemos olvidar de que 0.3, lo más conveniente para hacer esta multiplicación es expresarlo así, como 3 por 10 a la menos 1. Es lo más conveniente. Si tú lo elevas al cuadrado, te va a quedar 9 por 10 a la menos 2. Entonces, este valor de la fuerza debe ser igual. En esta parte tendríamos lo siguiente. 9 por 10 a la 9 multiplicado por 2 por 4 serían 8. 10 a la menos 5 por este lado por 10 a la menos 6. Y en la parte inferior, 0.3 elevado al cuadrado, ya lo hemos dicho, eso sería 9 por 10 a la menos 2. Y ahora sí, con eso simplemente simplificamos. 9 con 9 se va y nos quedaría 8 por aquí y el resto es 10 a la 9, 10 a la menos 5, 10 a la menos 6 y 10 a la menos 2. Y nos quedaría de la siguiente manera. 8 por 10 a la 9 por 10 a la menos 5 por 10 a la menos 6 y todo eso dividido entre 10 a la menos 2. Cuando tenemos esta cantidad, entonces lo que nosotros vamos a hacer es utilizar nuestra álgebra que ya debemos haber llevado con estos números. Así que eso nos debe salir lo siguiente. 10 a la 9 por 10 a la menos 5. Entonces decimos, estos tres se están multiplicando, sería 9, el exponente se debe de sumar 9 más menos 5 más menos 6 y luego en la parte inferior tienes con menos 2. Entonces cuando es una división se deben de restar. Así que voy a restar ya esa cantidad que está en la parte inferior
y esto nos debe salir menos menos 2. Al momento de hacer toda esta operación, nos va a salir 0. Toda la parte superior nos sale 0. Así que esto debe ser 8 por 10 a la 0. Y las unidades de la fuerza siempre en Newton. Esto sería 8 Newton. Sería el valor de la fuerza que nos están pidiendo. En la parte 2, dice así, dos partículas idénticas con carga de menos 2 por 2 microcoulomb y se encuentran separados 0.6 metros. ¿Ok? ¿Cuánto vale la fuerza eléctrica, cuando las dos partículas idénticas con esta carga y se encuentran separados esta cantidad, 0.6 metros? Lo mismo que en el caso anterior, pero eso sí, no debes olvidar que esta letra U es una letra griega que está reemplazando a este valor, 10 a la menos 6. Bien, chicos, ahora sí, el trabajo viene para ustedes. ¿Cuánto sería la fuerza eléctrica en este caso? Comenzamos. Muy bien, chicos, a ver sus respuestas. Mientras que vas escribiendo o terminando tus cálculos, voy a comenzar. Primero, dos partículas idénticas. En este caso, las partículas van a ser, una de ellas va a ser positiva, negativa, como ahí menciona, negativa. A él le voy a llamar la carga de A y su valor es menos 2 microcoulomb. Pero también tenemos otra carga que va a ser también negativa y ahí le vamos a llamar la carga de B, que también vale 2 microcoulomb. Y ahora, en esta parte, lo que nos dicen es que la separación vale 0.6. Ese valor de R vale 0.6 metros. Entonces, ¿cuánto vale la fuerza? Lo primero que debemos saber aquí es que la fuerza, el tipo de fuerza que nosotros vamos a tener, va a ser una fuerza repulsiva. La carga A repele a la carga B en esta dirección y la carga B repele a la carga A en esta otra dirección. Y con esto nosotros vamos a indicar cuánto vale esa fuerza. Esa es la pregunta que nos vamos a hacer. Y para responder a esta pregunta, simplemente aplicamos nuestra fórmula. La fórmula sería esta.
La fuerza debe ser igual a la constante por el producto de las cargas, pero solamente en valor. Todo eso dividido entre la distancia elevado al cuadrado. Muy bien. Entonces, para colocar todos los valores, todos esos valores, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar aquí. Esa fuerza de repulsión debe ser igual a 9 por 10 a la 9 multiplicado por... Ok, muy bien, ya tengo una respuesta. Vamos a verificar tu respuesta. Entonces, sería 2. El mu es 10 a la menos 6 multiplicado por 2 por 10 también a la menos 6 porque solamente nos concentramos en el valor 0.6 elevado al cuadrado. No olvidemos de que ese 0.6 es como expresar 6 por 10 a la menos 1 y debemos elevarlo al cuadrado. Entonces nosotros vamos a indicar de que esto debe ser igual a 9 por 10 a la 9 multiplicado por esta otra parte que debe ser 2 por 2 serían 4 por 10 a la menos 6 por 10 a la menos 6 y en la parte inferior debe ser 6 por 10 a la menos 1 elevado al cuadrado nos saldría 36 por 10 a la menos 2. Y si observamos estos valores, el 9 por 4 nos sale 36, se va con este 36. Y así obtenemos que el valor de la fuerza debe ser igual a 10 a la 9 multiplicado por 10 a la menos 6 por 10 a la menos 6 y aquí abajo por 10 a la menos 2. Y ahora este valor de la fuerza nos debe de salir 10 a la 9 menos 6 porque se está sumando todo eso dividido por 10 a la menos 2. Esto nos va a salir 10 a la menos 1 newton. O dicho de otra forma, 0.1 newton. La fuerza de repulsión entre estas dos cargas tiene ese valor de 0.1. Oh, muy bien, Cristina. Perfecto. 10 a la menos 1. Por favor, no se olviden que aquí es bastante cálculo, es un proceso de cálculo. Así que la teoría de exponentes es muy importante que ustedes lo conozcan. Después les voy a compartir el material que tengo de matemática para que ustedes puedan saber qué parte de toda la matemática que les están enseñando en el colegio se va a utilizar justamente para resolver estos problemas. Uno de ellos, ya lo saben, es teoría de exponentes. Necesitamos saber esto cómo se va a formular en la parte de teoría de exponentes, porque si vas a depender mucho de la calculadora puede causarte limitaciones. Así que es muy importante también poder conocer esto de aquí. ¿Cómo hago cuando las bases son iguales y tenemos exponentes en la parte superior? Bien, con esto pasamos al problema número 11. Pero voy a dejar el problema número 11. Sí, lo voy a dejar por el momento. El problema número 12. También. Bien, vamos con el problema número 12. En el problema número 12, luego de que ya sabemos calcular, ahora viene el problema de teoría, donde dice así, se tienen dos cargas puntuales que se atraen. Si la distancia entre las cargas puntuales se duplica de lo que ellos estaban separados, ahora tenemos F con F, es la fuerza de atracción entre ellas dos, a una distancia de, ¿qué pasa si la distancia entre ellas se duplica? ¿Qué pasa con las fuerzas? Muy bien, y para sus respuestas tenemos un minuto en nuestro tiempo.
Muy bien, vamos a demostrar entonces cuál de las dos claves pueden ser. Bien, primero, en este caso vamos a demostrar cómo y por qué debe ser así. Si la distancia de separación vale D, entonces nosotros podemos decir, bien, la distancia de separación vale D, o vamos a llamarle vale R, que es la distancia de separación, y las cargas le vamos a llamar carga de A y aquí la carga de B. La fuerza F se puede calcular directamente de esta forma. La fuerza F debe ser igual a una constante multiplicado por la carga de A, multiplicado, vamos a colocarle así rápidamente, la carga de A por la carga de B, todo eso dividido entre la distancia al cuadrado. Esto es la forma de que nosotros podemos encontrar cuánto vale la fuerza F. Pero lo que nos están indicando aquí es que esa distancia se va a duplicar. Entonces, el caso que nosotros nos están indicando es esto, que la carga de A y la carga de B van a estar separados. Las cargas no han cambiado, las cargas van a ser las mismas, pero la distancia sí se habrá duplicado. Así que la distancia ahora vale 2R. Ya no vale R, sino tendríamos este valor, 2R. Ahora, voy a calcular entonces con esta nueva situación, voy a calcular cuánto vale la fuerza. La fuerza va a seguir siendo de atracción porque las cargas siguen siendo positivo y negativo. Pero, ¿cuánto vale esta nueva fuerza? Y algo que no debo olvidar es que cuando la distancia aumenta, la fuerza se debe reducir. No va a ser igual a F. Se tiene que reducir más distancia, menos debe ser la fuerza. Ahora, ¿cuánto vale esta fuerza? Para calcular esta nueva fuerza, le vamos a llamar así, esta es una nueva fuerza, debe ser igual a la constante por la carga de A, por la carga de B, porque ellas no cambian, dividido entre la distancia que vale 2R elevado al cuadrado. Entonces, en esta parte nosotros hacemos lo siguiente. Esto es constante de A, constante por la carga de A, por la carga de B, todo eso dividido entre 2R elevado al cuadrado sería 4R al cuadrado. Muy bien. Entonces, si nosotros observamos, si tenemos mucho cuidado en nuestra observación y vemos de que esta cantidad que está aquí, esa cantidad de la constante multiplicado por el producto de cargas dividido entre R al cuadrado, esta parte de aquí, todo esto, es algo conocido y es F, la fuerza que inicialmente teníamos. Entonces nosotros vamos a indicar de que esto es F. Por lo tanto, la fuerza, la nueva fuerza debe ser igual a esa fuerza que cuando la distancia era R, tenía un valor de F, pero esta vez, al momento de duplicar la distancia, la fuerza debe haberse reducido a F cuartos. Entonces, esta nueva fuerza debe ser, la respuesta debe ser la C. F cuartos. ¿Ver? Y con relación. Muy bien. Entonces, en este caso, por favor, no se olviden cómo hemos demostrado esta propiedad. Muy bien, veamos aquí. Esto también es, y con este caso vamos a estar terminando esta parte y nos vamos a la parte ya de circuitos. Dos partículas con la misma carga sufren una fuerza eléctrica repulsiva, aquí está, de magnitud de 0.4 newton. 0.4 newton aquí, 0.4 newton también en la otra parte. Ahora lo que nos están pidiendo es hacer lo siguiente. Si las cargas dicen así, las cargas son las mismas, esta carga y esta carga son las mismas, y la distancia que hay de separación vale D, determine la nueva fuerza si, la parte A, si se triplica una de las cargas. Entonces, ¿cuál debe ser la nueva fuerza si es que nosotros triplicamos a una de ellas? Entonces,
O bien, la parte B te dice, se duplica a una de ellas y se reduce su distancia a la mitad. Recuerda de que cuando la distancia se reduce, cuando la distancia se va a reducir, la fuerza debe incrementarse. Entonces, en esta posición voy a colocar aquí la carga A, la carga aquí y la otra carga. Lo que nosotros debemos recordar de lo que ya hemos hablado en la parte de la teoría es la siguiente. Todo cuerpo, teoría. Si aquí, para hacerlo bastante rápido, el vale Q y el vale Q y están separados una distancia D. Una distancia D que también podríamos llamarle R. Si la fuerza entre ellos valía F, la fuerza de repulsión, aquí lo vamos a colocar positivo porque es fuerza de repulsión, la fuerza de repulsión valía 0.4, cuando una de las cargas, solamente cuando las cargas se incrementan, entonces, si la carga de uno se triplica, entonces nosotros diremos de que la fuerza también debe haberse triplicado. ¿Cómo demuestro esto? Esa es la parte interesante. Oh, muy bien, Cristina. Claro que sí. Entonces, la fuerza también se debe haber triplicado. Este es para el caso A. Para demostrar esta situación, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Agarramos y vamos a hacer como el caso anterior. El problema anterior donde decimos, esta fuerza F sale como resultado de colocar una constante, la carga por la otra carga dividido entre la distancia elevado al cuadrado. Pero su distancia, en este caso, lo voy a cambiar por R porque estamos aprendiendo todo con R. Así que le voy a llamar simplemente R aquí. R al cuadrado. Y todo este producto de K por Q sobre R al cuadrado es 0.4 newton. En esta nueva situación, que lo voy a llevar hasta aquí y voy a decir de que esto es un nuevo caso para la parte de A. Lo que nosotros vamos a hacer es utilizar la misma fórmula, pero en esta situación decimos, esta nueva fuerza debe ser igual a la constante multiplicado por la nueva carga. Tripliqué a él, o podría haber sido también al otro, pero lo vamos a triplicar. 3Q por Q dividido entre la misma distancia elevado al cuadrado. Y de esta cantidad nos sale así. Si nosotros lo vamos a ordenar, ese 3 sale tranquilamente de todas esas letras que están ahí, rodeándolo y lo elevamos al cuadrado. Y por lo tanto, esta parte de aquí ya es conocida. Esto es la fuerza que inicialmente nosotros tenemos. Y eso sería 0.4. Entonces, esto sería 0.4 newton y de esta manera podemos indicar de que la nueva fuerza debe ser igual a 1.2 newton. Y listo. No te olvides aquí algo muy importante. Si una de las cargas aumenta, si se duplica, entonces la fuerza también debe duplicarse. Pero naturalmente eso es permaneciendo la distancia en la misma cantidad. Si esta se duplica, la fuerza ya no vale 0.4, sino vale 0.8. Si la carga se triplica, la fuerza de repulsión también se triplica. Si la carga se cuadriplica, entonces de igual forma. Y si en un problema te dicen así, una de ellas se duplica y la otra se triplica, entonces tú dices, para él debe ser 0.8, pero también le tenemos que agregar el triple de él. Así que sería en total, serían 0.4 por 2 y por 3. Sería 2.4. Y es así como se trabaja cuando las cargas se incrementan. Veamos entonces el siguiente caso, la parte B. ¿Cómo resolveríamos la parte B? A ver, ¿alguien ya tiene su solución de la parte B? En la parte B se duplica una de las cargas. Oh, muy fácil. Si duplico una de las cargas, entonces la fuerza se debe haber duplicado a 0.8. Pero luego dice que se reduce su distancia a la mitad. Entonces, si se reduce a la mitad de la distancia, la fuerza debe incrementarse aún más.
Y para la parte B, nosotros hacemos de la siguiente manera. Vamos a guiarnos también de esta misma imagen. Bien, a ver. Aquí. Y en esta figura vamos a hacer lo siguiente. La nueva fuerza, cuando una de las cargas se duplica, voy a colocar aquí por 2. Podríamos colocarle también al otro por 2. No hay problema por quién estés colocándolo. Y la distancia se reduce a la mitad. Ahora estamos en esta nueva circunstancia. Vamos a comprobar eso. Entonces, ¿qué hacemos? Ya sabemos de que la fuerza se debe duplicar a 0.8, pero cuando la distancia se reduce a la mitad, ¿qué pasa con la fuerza? Entonces, algo importante que debes saber es que si la distancia se reduce, la fuerza siempre está relacionado con él. Si se reduce a la mitad, la fuerza debe cuadriplicarse y voy a demostrarlo. Entonces, fuerza debe ser igual a la constante por la carga, por la otra carga que vale 2Q, dividido entre la distancia de separación elevado al cuadrado. R medios elevado al cuadrado. Y de esta forma nosotros vamos a encontrar lo siguiente. Esto sería S2 de la carga, lo dejo, lo voy a sacar, Q por Q. Y abajo tendríamos R elevado a la, tendríamos esto, R al cuadrado sobre 4. Y si utilizamos extremos y medios para desarrollar esta parte, nos va a salir la siguiente cantidad de fuerza. La fuerza debe ser igual. Este 4 pasa a multiplicar. 4 pasa a multiplicar y finalmente tendríamos esto. K por Q dividido entre la distancia. Entre la distancia elevado al cuadrado. Y bien, ahora sí. Ahí está. Entonces, ya sabemos, si la carga se duplica, aquí está ese 2. Si la distancia se reduce a la mitad, este 2 lo debes elevar al cuadrado. Al cuadrado, este 2 sería 4. Así que ese 4 participa aquí. Entonces decimos, gracias a este 2, la fuerza se duplicó. Gracias a reducirse a la mitad, la fuerza se cuadriplicó. Entonces, en total, lo que nosotros vamos a tener es que toda esta cantidad vale 0,4. Esto de aquí vale 0,4 newton. Y finalmente, al momento de multiplicar todo esto, esta nueva fuerza debe ser igual a 3.2. 3.2 newton. Eso sería la nueva fuerza. Y para esto, muy bien, Cristina. Perfecto. Los dos, perfecto. Muy bien. Y eso sería la respuesta para este problema número 13. Muy bien, chicos. Entonces, hasta aquí ya hemos hecho varios problemas. Estos son problemas bastante típicos en los exámenes que te van a venir. ¿Qué pasa si lo duplicamos? ¿Qué pasa si lo triplicamos? ¿Qué pasa si la distancia se duplica o se reduce a la mitad? Esos problemas son bastante, bueno, que bastante vienen con frecuencia. Ahora sí, luego de que esto lo voy a subir también, así que el día de hoy ya tenemos el material en el Classroom y vamos a trabajar con esto. Para la guía de nuestra clase del día de hoy de corriente eléctrica, voy a darles ya una introducción de lo que vamos a trabajar. Primero debemos saber lo siguiente, ¿qué es la corriente? Y por ejemplo, en el primer problema nos dicen así, en la figura se muestra 3 cables por donde circula la misma corriente eléctrica. Por el cable 1 pasa la misma corriente que pasa por el cable 2 y por el cable 3. Si luego de cierto tiempo se calcula la cantidad de carga que circula por cada cable conductor, indique qué afirmación es correcta.
Por este cable, la corriente pasó durante 10 segundos. Por este cable, la corriente pasó durante 5 segundos y por este cable durante 1 minuto. ¿Cómo deben estar relacionadas las cargas? Eso es la primera pregunta. La siguiente pregunta es acerca de un diagrama. En este diagrama tenemos una letra A con un círculo. Ella representa a un instrumento llamado amperímetro. El amperímetro mide la corriente que circula a través del cable, porque esta línea negra representa al alambre de cobre. Esto de aquí es un cable de cobre, ¿no? Vamos a decirlo así, esto es un cable de cobre. Y la corriente, esto de aquí simboliza a una batería. Podemos decir de que esto es como una pila o batería. Es una fuente de energía. Y gracias a esta fuente de energía vamos a tener un flujo de corriente. La corriente va a pasar primero por esta bombilla. Aquí tenemos a la bombilla. Y lo que nosotros tenemos que aprender aquí es que esta batería genera una corriente y esa corriente va a circular por toda esta bombilla, luego va a pasar por este amperímetro. El amperímetro, ¿qué hace? Mide la corriente que está circulando por todo este circuito. Y la bombilla es un elemento que nos va a ayudar a medir si la corriente está pasando o no está pasando. Si él brilla, si la bombilla brilla, entonces diremos de que la corriente está pasando. Si la bombilla no brilla, entonces decimos de que la corriente no pasa por este cable de cobre. Pero lo que nos piden aquí es completar la tabla usando la ecuación I es igual a carga sobre tiempo. I es la corriente. Entonces, ¿cuánto es la corriente si la corriente es carga sobre tiempo? Y aquí nos dicen corriente 2 mili, la letra M representa mili, 2 miliamper. Si la corriente vale 2 miliamper y el tiempo vale 5 segundos, ¿cuánto vale la carga? Si la corriente vale 2 miliamper y la carga vale 20 milicoulomb, ¿cuánto tiempo se habrá demorado en pasar estos 20 milicoulomb? Y así nosotros vamos a estar llenando todo esto la próxima clase, pero si tú lo avanzas en casa y luego de haber leído la teoría, entonces estaremos llegando a una conclusión de que te estás volviendo autodidacta y eso es muy bueno. Y el tercer caso es aplicar solamente la fórmula. Vamos a aplicar la fórmula de la corriente eléctrica. Entonces, ya sabes de que la fórmula de la corriente es igual a la carga sobre todo el intervalo de tiempo que transcurrió. Solamente aplicamos esta fórmula para el primer problema, para el segundo problema, y luego de eso, en el cuarto problema, también tenemos que aplicar esa misma fórmula, pero a diferencia de los casos anteriores, necesitamos conocer cuánto es la cantidad de electrones que está fluyendo a través de esos materiales. Pero, ¿qué es la cantidad de electrones? ¿Por qué hablo eso y no hablo de la corriente? Entonces, vamos a relacionar la corriente con la cantidad de electrones que va a fluir a través de los cables. Eso es una teoría que necesitamos comprender. En estos momentos estamos avanzando con respecto a lo que ustedes necesitan conocer. Por ejemplo, en el diagrama se muestra un circuito eléctrico y desde ahora tienes que familiarizarte con esto. Batería, cable, bombilla y también interruptor. El terminal positivo, aquí está, y aquí tenemos el terminal negativo. Y la corriente está fluyendo justamente en esta dirección. Nos dice cuál de las siguientes proposiciones es incorrecta. Tenemos que averiguar cuánto vale la corriente, luego también tenemos que averiguar si hay electrones, cuántos están pasando, y si el interruptor no estaría en on, si no estaría en off, ¿pasaría la corriente eléctrica? Esas cosas tú ya debes comenzar a preguntarte. La corriente eléctrica, si este interruptor está en on y no en off, ¿la corriente fluye o no fluye? Y si está en off, ¿fluirá o no fluirá? El siguiente problema que también debemos averiguar es esto. Tenemos aquí un experimento que en el laboratorio se puede realizar. Hay un laboratorio virtual para esto. Entonces tienes aquí positivo y negativo. Esto es una batería que puedes encontrarlo tranquilamente en una librería donde nos puede indicar lo siguiente, 9 volts.
Si la batería tiene 9 volts y la corriente va a salir del terminal positivo, pasa por este cable, luego a esa corriente que está pasando por este cable le llamamos corriente 1, luego pasa por esta bombilla. Tenemos por aquí, por este cable, una corriente 2 y aquí hay otra bombilla. ¿Qué se puede afirmar de la corriente 1 y la corriente 2? La corriente 1 será mayor que la corriente 2. La corriente 1 será igual que la corriente 2. La corriente 2 será mayor que la corriente 1. Y si ocurre este caso, ya no tenemos dos bombillas, uno seguido del otro, sino tenemos dos bombillas, pero separadas de esta manera. Cuando la corriente viene por aquí, ¿qué pasa con esa corriente? Estas intuiciones tú debes conocerlo para cuando llevemos la parte de electrodinámica 2, porque ahí vamos a analizar con más profundidad todo este comportamiento. Cuando pasa por esta bombilla, ¿esta corriente será igual a la corriente 3? ¿Será menor o será mayor? Eso también tenemos que resolver en la siguiente sesión. Y como ya te indiqué, si tú puedes avanzarlo, sería maravilloso. Y además, ¿qué pasa entonces en esta situación? Este es otro esquema, pero esta vez te voy a dar valores. Te voy a indicar de que la corriente que viene por aquí, al momento de llegar a este punto, se va a repartir. La corriente se va a dividir. Uno para esta bombilla y el otro para esta bombilla. Es como si fuera un canal de agua. Esto es como un reservorio de agua donde esa cantidad de agua va a salir por el positivo, llega hasta este lugar y aquí hay una división del canal. Aquí hay dos aberturas, una abertura para aquí y otra abertura por aquí. Que si los canales fueran del mismo ancho, entonces las corrientes también deben ser las mismas. Pero si uno de los canales es más delgadito y la otra es más ancha, la corriente va a pasar, la corriente de agua pasa más por aquí, por la más ancha, y menos por la parte más delgada. Y esa relación de corriente de agua también lo podemos hacer con la misma relación para la corriente de electrones. Y nos dicen si la corriente tiene esta razón, corriente 2 y corriente 3. Hay una relación entre la cantidad de corriente que pasa por 2 y la cantidad de corriente que pasa por 3. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? ¿Cuánto vale esta corriente y cuánto vale esta corriente? Y así vamos a ir aprendiendo. Esta de aquí es bastante interesante. Muchos de los problemas se van a analizar de esta manera. ¿Qué pasa con la corriente 1? La corriente 1 será mayor que la corriente 2, menor que la corriente 3. ¿Qué pasa con la corriente 4? Este problema es muy interesante para analizarlo. Y después vamos a analizar también la próxima sesión, las gráficas. Las gráficas corriente versus tiempo. ¿Cuál es la corriente que se está describiendo en este problema? Y estas gráficas es lo que nosotros tenemos que ir solucionando. Estas gráficas de aquí, también estas y así sucesivamente. Muy bien, chicos, nos vamos a quedar en este punto. La próxima sesión estamos avanzando exclusivamente con esto. Por favor, no se olviden de desarrollar también las preguntas en el, ¿cómo se le llama esto? En el formulario que se le ha enviado con relación ya al tema de fuerza eléctrica. Y creo que sí tenemos. Si no, voy a estar enviándoles. Bien, chicos, que tengan una bonita tarde y feliz Día de la Amistad. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Bien, no habiendo, entonces me despido de ustedes y yo saldré apresuradamente a disfrutar esta noche. Chao, chao, chicos. Ya, profe, feliz tarde. Nos vemos. De igual forma para todos ustedes. Chao, profe, gracias.